¿Qué tal, amigos del IDI? Hoy nos encontramos con un artista, pero no cualquier artista. Él es un artista chingón. Nos encontramos con el artista chingón. ¿Cómo estás? Iván, muchas gracias. ¿Cómo te encuentras? Todo bien. Muy bien. Oye, vamos a hablar un poquito primero acerca de tu vida personal, de cómo iniciaste, porque hay mucha gente que ya eres muy reconocido, pero no saben a lo mejor cómo es que iniciaste en todo esto del arte. Cuéntanos primero un poco acerca del por qué el amor al arte. Mira, el amor al arte nació desde muy pequeño. Yo soy el menor de 4 hermanos. Y mi hermana mayor, digamos que es la inspiración que yo tengo en el arte. Ella estudió artes escénicas, hizo teatro, televisión, trabajó en diferentes telenovelas. Pero yo era muy pequeño, la diferencia de edad me impedía a lo mejor darle un seguimiento a ella. Pero llega un momento en el que te queda como referente y no necesariamente tiene que ser en las artes escénicas. Yo empecé a ver, por ejemplo, muchos trabajos que ella hacía de repente en la universidad, en la escuela. Y mucho era de gráfica, ¿no? De dibujar. Entonces, a partir de ahí yo empecé como a perfeccionar mi técnica de dibujo, de colores, y me trataba de igualar sus trabajos, que para tener 9 años de diferencia, pues sí había una gran diferencia en trazo, en muchas cosas. Yo creo que ese fue el inicio en mi vida, como tener una propuesta en el tema del arte, aunque nunca te imaginas que vas a ser artista, ni siquiera sabes que hay una profesión como artista plástico o como un artista ya reconocido, por ejemplo, que dé entrevistas, que vaya a diferentes estados, a diferentes países representando a México o representando su propia propuesta como arte, ¿no? Claro. Oye, vamos poco a poco también aquí. Una vez que encontraste tu inspiración en tu hermana, ¿qué siguió para ti? Dijiste, me gustó, voy a estudiar esto. ¿Cómo decidiste el estudiar? ¿En dónde estudiaste también? Bueno, mi vida siempre ha sido como accidental todo, porque yo no estudié artes plásticas, yo no tomé clases de dibujo, no tomé clases de pintura, tomé algún curso de verano ahí para aprender algo de óleo y todo, que sí me sirvió, pero yo siempre llegaba como a un tema de frustración, porque siempre, cuando hay un maestro, siempre quiere que hagas el estilo, la técnica a la que ellos están acostumbrados, y pues llega un momento en el que tú necesitas esa libertad, ¿no? Entonces yo nunca aguantaba eso de que me dijeran, es que haz esto, no, es que yo lo quiero hacer de esta forma. Entonces yo no estudié artes plásticas, yo estudié diseño de información visual en la Universidad de las Américas, y la verdad me ha funcionado y me ha ayudado mucho para dar a conocer mi marca de artista chingón, que al final llegas a tener una idea muy diferente de lo que es el arte, o al menos yo he generado una idea diferente de lo que es el arte. Yo me veo como un empresario más que como un artista. Me veo como una persona que se dedica a las relaciones públicas, porque al final de cuentas todas las profesiones se basan en hacer relaciones y en vender. Si no sabes hacer relaciones y no sabes vender, pues creo que estamos en el limbo, ¿no? Claro. Oye, pero entonces, ¿cómo fue que hiciste ese cambio tan radical de lo que estudiaste? Ya plasmarlo en obras como estas, por ejemplo, como el cuadro que tienes atrás, como varias cosas que tú ya has hecho y que pues están en cualquier lado, en cualquier país e incluso en el mundo. Mira, te digo, todo ha sido accidental, porque desde niño me ha gustado crear cosas con las manos, que desde plastilina. Tengo plastilinas de hace años que están guardadas. Obviamente la mamá siempre es la que dice, guardamos esta pieza porque se ve bonita, ¿no? Creaciones, pinturas de todo tipo, desde rayar la banca, de hacer las tareas y exagerarle a la hora de entregar un proyecto o algo, desde la primaria, secundaria, y ya ni siquiera hablar de la universidad, ¿no? Es bonito porque nunca dejé a un lado el tema de la habilidad de crear con las manos, no nada más el dibujo, también la escultura, la pintura en ciertos momentos, cuando sientes que tienes que dar un poquito más de calidad en el trabajo, en la tarea, ya le metías un poquito más de técnica, y eso la verdad impresionaba a los profesores. Pues a mí me gustaba porque siempre hay una cierta habilidad, ¿no? Y que en algún momento, sí te voy a ser sincero, la descuidé mucho. ¿Por qué? Pues porque cuando tienes una habilidad dices, bueno, esto siempre va a estar, ¿no? Y no la sigues trabajando, y llega un momento en el que te estancas
pero te das cuenta que puedes hacer algo más allá. Por ejemplo, el tema de yo convertirme en artista, pues, jamás pasó por mi cabeza. Yo termino mis estudios, empiezo a trabajar con el tema del branding, creando marcas personales para conocidos, para otras empresas, pero siempre había esa falta de tacto, de mancharte las manos, de sentir texturas. Y llegó un momento en el que llego con una persona que me estaba apoyando en mis temas de estrés, de ansiedad, y me dice, oye, ¿qué hacías antes para tener esa tranquilidad? Por ejemplo, el deporte también ha ido de la mano en mi vida y en mi proyecto de vida. Entonces en ese momento había dejado de hacer deporte, había dejado de dibujar, había dejado de pintar y me había dedicado más a lo que era el crear en la computadora, que era lo que se dedica a alguien que se dedica al diseño de información. También tienes que arrastrar el lápiz, pero ya al final pues es talacha, ¿no? Meterte a la computadora y vas perdiendo mucho feeling. Entonces esta persona me recomendó, oye, pues si dejaste el deporte, regresa al deporte. Y sí, regresé a hacer deporte. Me liberó de muchas cosas, pero me hacía falta algo. Todavía estaba con una ansiedad de necesito hacer algo más. Y llegamos a ese punto de que el dibujo me ayudaba mucho. Retomé el tema del dibujo. Después nos dimos cuenta que hacía falta más y retomo el tema de la pintura. Y ahí es donde me empieza a liberar y ya las redes sociales ya estaban manejando. Por ejemplo, en ese momento Facebook estaba fuerte y empiezas a subir tus piezas y la gente te empieza a reconocer. Y esa parte de reconocimiento por algo de que no estudiaste, pero sabes que tienes esa habilidad, en verdad es como una droga, ¿no? Quieres más y más y más. Y dices, bueno, ¿qué tengo que hacer para que la gente siga reconociendo mi trabajo? Pues tengo que seguir creando. Claro. Y llegó ese momento que dije, bueno, esto me gusta, pero no me pienso dedicar a esto. ¿Por qué? Porque pues, nadie vive de esto. O sea, ¿quién puede vivir bien de esto? O sea, yo quiero viajar, yo quiero ganar lana, yo quiero comprar esto, ir aquí, ir allá, sin preocuparme, pero pues, un artista no creo que viva de esto, ¿no? Y ahí empieza todo el proyecto de vida, ya de reestructurar tu cabeza, de salte del tema del diseño, que nunca lo he dejado, porque siempre me ha apoyado, pero reestructura tu vida con un tema artístico que no conocía el medio, no tenía ningún conocido que me pudiera apoyar en ese tema, porque pues lo más cercano, como te dije, era mi hermana, pero era en la escena, no era en la plástica. Entonces pues ahí había un gran problema. ¿Cómo cambia, verdad, la vida entonces con todo esto que dices? Cuéntanos, para el artista chingón, ¿qué es el arte? El arte es pasión, tal cual. Pasión, entregarte totalmente a ese gusto que tienes, pero también es dedicación, pero también es estudio, pero también es perseverancia, pero también es respeto. O sea, todo eso englobado me genera una pasión. Y si lo hacemos bien, yo sé que en algún momento vas a empezar a destacar. Que hay muchos artistas que dicen, es que llevo años en esto y pues... Sí, pero puedes llevar años haciéndolo mal. Yo siempre lo veo con un enfoque un poquito más empresarial, lo veo con un enfoque más de branding, de marca. Claro. O sea, una marca, ¿por qué no funciona? Hazle un cambio. ¿Qué necesitas? Pues al principio, o sea, todos mis eventos era camisita, traje, así bien formal, porque soy el artista. Y sí me gustaba ese proyecto como artista, pero no sentía que hubiera tanta libertad, como que me sentía, no soy yo. Y llegamos a un punto, a un clímax, donde, por ejemplo, ir con chamarras pintadas por mí, con mi gorra, siempre con lentes, eso ya es icónico. Entonces ya saben, el artista chingón es el que lleva su gorra, sus lentes y siempre va con sus chamarras pintadas. Te destacas de los demás. Pues al final de cuentas es una marca, ¿no? ¿Sí? La marca tiene que destacar. Si haces un estudio muy minucioso de qué es lo que quieres, porque a ver, no quiere decir que todo el que se quiera dedicar al arte tiene que andar pintarrajeado. Sí. Hay personas que tienen personalidades totalmente diferentes, entonces ¿qué les digo? Pues los invito a que hagan un estudio personal. Claro. ¿Cuáles son tus gustos? ¿En qué te atreves, qué no te atreves? ¿Hasta dónde tu obra tiene cierta libertad? Y pues mi obra es totalmente libre y pues yo más, ¿no? ¿Qué es lo que le funciona a cada uno, verdad? Y esto te ha funcionado a ti de maravilla. Pues hasta ahorita no ha habido quejas. Yo creo que tanto en eventos como invitaciones siempre ha habido un punto
donde se destaca nada más con el tema de la imagen. Claro. Ni siquiera has hablado, ni has explicado, ni has dicho que eres artista, ni que te dedicas a la pintura. Entonces, para mí es importante siempre estar presente de esa forma, siempre siendo un referente, y ya después vendrá la pregunta, ¿a qué te dedicas? Claro. Saberse vender, como bien decías también, Pues ¿verdad? sí, porque en este mundo, si no sabes vender, ya valiste. Es correcto. Oye, cuéntanos, tienes muchísimas obras, son obras plásticas, hay pinturas, hay dibujos, pero para ti, ¿cuál ha sido el mejor? Yo creo que ha de ser muy difícil escoger uno, pero para ti, ¿cuál ha sido tu mayor obra? Que digas, wow, me la volé. Mira, por tema sentimental y por la proyección que tuve en ese momento, es un cuadro que está ahí en la entrada, que es un toro. Ese toro me llevó a la nominación en unos premios que se llaman The Global Art Awards. Esos premios se llevaron a cabo en Dubái, en el Burj Khalifa, en el edificio más alto del mundo, exclusivamente en el Hotel Armani, que está en los primeros pisos de ese edificio. Entonces, estuvimos en el 2017 en la premiación. No quedamos ganadores, pero quedamos en el top 3 de miles de artistas. Yo iba, la verdad, tenía muy pocos años iniciando y todo fue una historia súper... Te digo, todo ha sido accidental en mi vida. O sea, un cuadro que se lo vende a una persona que se dedica a temas de gasolina, de petróleo, lo mandan a trabajar para Dubái, ven la obra, los organizadores me empiezan a buscar esto, y cuando ves ya estás en Dubái representando a México por una obra que nunca pensaste que vendiéndosela a alguien aquí en México, este cuate la iba a llevar y la iban a mostrar y les iba a gustar y te empiezan a buscar. Yo cuando recibo el primer mail de invitación de, oye, mira, estás nominado a estos premios por esto, revelación artística, y dije, ¿en dónde? En Dubái. Dije, mis eventos siempre son en México. Pues estoy apenas saliendo de Puebla. Pues he ido a Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México estaba muy presente, pero hasta ahí. Ya estaba apuntando a Miami, estaba apuntando a otros lugares, a Europa y todo, pero estaba todavía en veremos, ¿no? Claro. Y así de pronto, o sea, primera estación, Dubái, fue así de, ¿pero cómo? Y yo al principio pensé que era una estafa, ¿no? De esos mails que te mandan de deposita y oye, ya tienes aquí hospedaje, ya tienes todo para llegar y ya está armado todo. Nada más requerimos tu presencia y que traigas la obra, tal obra. Madre, pues voy para allá, ¿no? Entonces ya empiezas a ver, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo se lleva una obra? Y cosas que no sabías. Por aquí te pasan y te empieza a dar un expertise muy diferente. Claro. Llegando al evento te rodeas de artistas que, no sé, en ese momento mis obras yo creo que eran las más baratas, y con dealers de arte también que llegaban y dicen, oye, ¿cuánto cuesta tu obra? Porque pues, dice un precio, y le digo, sí, pero es que no puedes tener esos precios, tienes que subirle. Le dije, bueno, es que no voy empezando, pero yo voy consciente a un crecimiento. Claro. Que yo te puedo pedir $1,000,000 de pesos, falta que me los pagues, ¿no? Y entonces la gente, pues, te empiezas a quemar, dicen, ese güey quiere carísimo, ¿no? Entonces, pues, íbamos con un proceso, pero créeme que a partir de ese evento, obviamente me abrió la mente como artista. Claro. Porque te digo, yo al inicio de mi carrera aquí en Puebla, yo no conocía a ningún artista. Yo pensaba que los artistas que eran conocidos aquí en Puebla ya estaban muertos, y no, por ahí andan. Ya he tenido pláticas, café, chupes y todo con ellos. Pero pues no, para mí la carrera de artista visual o plástico, para mí era pues, el viejito que está ahí encerrado en su estudio y ya lleva años y apenas lo están reconociendo. Y a mí, la verdad, me sirvió mucho ver las redes sociales, porque veías que un niño en Londres de 16 años está vendiendo sus obras en tanto y ya le llaman artista. Y de repente un niño en Estados Unidos hizo unas esculturas y las expuso en no sé dónde y está haciendo y la está rompiendo. Y otro en Sudamérica mostró tal obra y lo están llevando a Europa. Y dices, güey, o sea, tan chavitos, sí. O sea, y les llaman artistas y venden en una buena lana, y dices, entonces yo también puedo hacerlo, porque yo estoy haciendo lo mismo, le estoy dedicando el tiempo. Tienes el talento. Pues en ese momento, te digo algo, empiezas a dudar.
Y sí, te digo, o sea, sí soy el artista chingón, pero tuve mis dudas al principio. Al principio no era el artista chingón, al principio era un artista que estaba buscando salir de ese caparazón y mostrarse y tener esa validez. Claro. Te voy a contar algo, o sea, algo muy personal. El momento en el que yo siento que la gente me empezó a validar como artista fue en el momento en el que me valió que me validen. Que empecé a hacer las obras para mí, que empecé a pintar para mí, empecé a hacer esculturas para mí y dije, si les gustan bien, si no también. ¿Por qué? Porque eso va de acuerdo a mis gustos y no al de, lo voy a hacer porque seguramente se lo va a vender a él. Entonces, cuando empiezas a romper esa parte de tus gustos personales, de tu propia visión y te empiezas a ir más por los gustos de los demás, es darle gusto a ellos. Claro, no a ti. A un mercado. Yo sé que si pintara a Mickey Mouse, si pintara, que lo he hecho, ¿no? Pero si pintara cosas muy pop, el pop es muy comercial, la figuración es muy comercial, o sea, yo sé que si pintara todo ese tipo de cosas, probablemente en el tema comercial sería mejor. Pero no me interesa eso, me interesa más llegar a ciertos lugares, por ejemplo, museos, donde es muy exclusivo llegar a exponer ahí, llegar a ciertas exposiciones privadas en el extranjero, donde sí te hacen una curaduría muy específica y no nada más de que, pinto bonito y se ve padre, pues mételo, ¿no? Es complicado porque muchos dicen, pues entonces ¿de qué vas a vivir? Bueno, entonces hay que ser lo suficientemente chingón para ver de qué forma puedes vivir en lo que vas creando tus propias obras. Exactamente. ¿No? Oye, finalmente, ¿qué consejo le darías a toda la gente, a todos los artistas también, que como tú iniciaron pues desde abajo y que quieren ser chingones como tú? No, pues estoy seguro que hay mucho artista chingón, mucho artista chingón. No soy el único. Y lo único que les... Hay dos consejos que les puedo dar. Uno técnico y otro de vida. El técnico, lo que te decía desde el inicio, que hagan un estudio personal, que se enfoquen directamente a qué son, qué quieren, qué tienen en este momento y qué pueden ofrecer a futuro. A veces esa pregunta es difícil porque no sabes qué puedes ofrecer, porque no sabes cuáles son tus capacidades reales. Las vas a desarrollar y llega un momento en el que vas a decir, ahora sí lo sé y puedo ofrecer esto. Es eso, lo primero, hacer un estudio, enfocarse en sí mismo y saber cómo puedes proyectarte como artista hacia el mercado y hacia tu círculo personal, tu familia y todo, porque eso también te cuento, es lo más difícil. Que tu familia diga, es que mi hijo es artista, que mi hermano es artista, que mi primo es artista, mi amigo es artista, es lo más difícil. ¿Por qué? Porque siempre es, el que pinta bonito, mi cuate, sí, el que hace cosas bien padres, ¿no? Pero que te diga, no, es artista. O que les pregunto, ¿conoces un artista? Sí. Y así te dicen el nombre, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, trabajar mucho en el perfil que van a tener directamente. Y el segundo, que es más personal, la perseverancia. No hay nada que derrote la perseverancia. Inclusive, si no eres bueno, si no tienes técnica, si no sabes pintar, si no sabes dibujar, pero estás aprendiendo, aprendes una técnica y eres perseverante, y un día, y otro día, y otro día, y otro día, te apuesto que el que tiene talento se va a quedar atrás, porque el que persevera siempre va a llegar. Siempre va a estar presente. Y si haces lo que te dije antes, de hacerte un estudio de qué quieres ofrecer, y ya descubres en verdad qué puedes ofrecer y qué te va a hacer destacar y ser diferente de los demás, pues ya tienes una fórmula interesante para un inicio. No te voy a decir que para un éxito, porque el éxito... Ni siquiera yo puedo decir que he alcanzado el éxito. Yo siento que voy en el primer escalón de una escalera bien larga, pero siento que no estoy haciendo malas cosas. Están saliendo bien, pero necesito que salgan mucho mejor. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Te agradecemos aquí en Liderin por haber platicado por nosotros, por dejarnos conocerte un poco más. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. ¿Artista chingón? Gracias. Muchas gracias.